El 11 de marzo de 1521, Martín Lutero estaba bajo juicio en la Dieta de Worms ante el rey Carlos I de España, también conocido como Carlos V de Alemania. Lutero había escrito unos tratados teológicos en contra de la doctrina católica y en contra de la autoridad de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia presionaban a Lutero para que se retractara de sus escritos y se sometiera a la autoridad de la Iglesia. Lutero estaba en grave peligro de ser condenado. El rey Carlos, que solo tenía 20 años de edad, quería condenarlo como hereje, y los prelados de la Iglesia también. Pero Lutero era un hombre de gran fortaleza y exigió que le demostraran por la Biblia qué errores había cometido. Esta declaración de Lutero se convirtió en el ejemplo más patente del principio de sola scriptura. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos el tema Solo la Biblia, sola Scriptura. Qué bonito se oye eso, Rafael. Oramos para irnos rapidito al tema tan interesante. Amante Dios, danos bendición al estudiar la Biblia y ponerla en el centro. Que podamos amar tu libro santo, que con tanto sacrificio, tantos hombres y mujeres dieron su vida para preservarla, para producirla, para reproducirla y para traerla hasta nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos, agradeciéndote la memoria de todos estos que la preservaron. Amén. 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 Bien, Johnny, cuando nosotros tocamos el tema de sola escritura, tenemos que entender el trasfondo histórico de por qué surgió esta doctrina, este lema en el protestantismo. Y esto viene porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y la Iglesia Ortodoxa griega y rusa y de todas otras partes de donde la Iglesia Ortodoxa prevalece, se veían a sí mismas como la máxima autoridad en todo ambiente religioso y político. Se veían como la custodia exclusiva de la Biblia y de su interpretación. Se veían como la única autoridad en materia de teología. Todo lo que se enseñaba estaba bien, solo la Iglesia. Tenían un monopolio de autoridad en toda materia y los papas de ambos grupos religiosos, los ortodoxos y los romanos, eran todopoderosos. Y lamentablemente el resto del pueblo, la inmensa mayoría de las personas eran conocidos como laicos, analfabetismo reinaba, falta de educación en el mundo cristiano. Qué triste. Johnny, ese era el ambiente en donde surgió la Reforma Protestante. Para nosotros hoy en día esas cosas no son realidades, pero en aquellos siglos la autoridad máxima era la Iglesia y su cabeza era el Papa y había una Iglesia oriental y una Iglesia occidental. La que normalmente nosotros hablamos es la de la Iglesia occidental, pero después de que se dividió la Iglesia por allá en el año 1054, creo yo que fue, estas dos iglesias hacían lo mismo en sus territorios respectivos. Y entonces ellos podían hacer eso porque mantenían el control del acceso a la Biblia, tenían la autoridad exclusiva de la interpretación y además la gente no podía leer. No habían Biblias para leer y si habían Biblias no las iban a poder leer porque eran analfabetas. Todo esto siguió de esa manera hasta que ya no pudieron más debido a la protesta que surgió en la persona de Martín Lutero. Y ese lema de sola scriptura, entonces vino a cambiar todas las cosas. Y vamos a ver en pantalla lo que eso significaba. La Escritura es la autoridad máxima por encima de la Iglesia y de la tradición.
Solo la Biblia es inspirada por Dios, no la iglesia. Solo la Biblia es infalible. Nos enseña la salvación, acompañada por sola fide y sola gracia. El creyente tiene derecho a leer e interpretar la Biblia. Surge en referencia a los abusos de la iglesia solo en el contexto de teología. Rafael, qué bien está esto aquí puesto. Lo que resulta es que hay un conflicto, dos opiniones. Por una, el Papa tiene la capacidad de interpretar. Por otra, los protestantes dicen no. Todos los creyentes somos profetas, somos reyes y somos sacerdotes, como le enseña Pedro. Y todos, por lo tanto, podemos interpretar la palabra de Dios. Y estos dos vienen en conflicto. Y nosotros quedamos del lado de tú y yo somos tan profetas, tan reyes y tan sacerdotes como cualquiera de los que está escuchando y participando de este programa. Sí, y qué bendición para nosotros, ¿verdad? Amén. Que ya no estamos en esas épocas de analfabetismo. Ya prácticamente todas las personas pueden leer y además de eso, la Biblia existe en casi todos los idiomas. De manera de que hoy en día es casi universal para la gente que quiere leer la Biblia, tener acceso y poderla leer en paz y tranquilidad. Obviamente Amén. hay muchas partes en el mundo donde hay leyes que suprimen el poseer y el leer la Biblia, pero en el mundo occidental más bien la tenemos de sobra y el problema es que no la queremos leer, la gente no la quiere leer. Pero entonces, Johnny, este tema de sola escritura en realidad no es un tema que le pertenece a la Reforma Protestante porque es un tema que ya existía en la Biblia y vamos a leer en el libro de Hechos un ejemplo de sola escritura. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Johnny, este es un pasaje fascinante que cuando lo miramos desde este punto de vista de sola escritura, encontramos algo bastante hermoso. Número 1, Pablo y Silas estaban predicando en Tesalónica. Se metieron en graves problemas allá por la persecución de los judíos. Aquellos querían proteger sus tradiciones. Estaban buscando a Pablo y Silas para darles. Huyeron, llegaron a Berea, pero no llegaron asustados a esconderse, llegaron a la sinagoga a predicar. Los judíos en Berea eran más nobles porque habiendo escuchado una nueva enseñanza que cambiaba el mundo de ellos, en vez de caerles a palo y aferrarse a su tradición, más bien fueron a revisar las escrituras a ver si estas cosas eran ciertas. Y entonces creyeron muchos de ellos. Ese es el principio de sola escritura. Amén, amén y aleluya, y así seamos nosotros. Y Johnny, porque el pueblo judío se caracteriza por ser un pueblo que está muy aferrado a sus tradiciones. Ellos tienen la historia de todo el Antiguo Testamento y saben muy bien que por haberse apartado de las enseñanzas de Dios, Dios les trajo muchos castigos y por lo tanto hoy en día son gente muy apegada, o sea, los que son ortodoxos, muy apegados a sus tradiciones. Pero estos de aquí pusieron la Biblia por encima de sus tradiciones. Y ese es el principio de sola escritura que trajo la Reforma Protestante para decir que la Biblia está por encima de la iglesia, sus líderes y sus concilios. Que la única fuente de autoridad que tiene derecho a atar nuestras conciencias no es la iglesia, sino la Biblia. No son los dirigentes de la iglesia, sino la escritura, la revelación de Dios. Y se llame adventista del séptimo día o católico, apostólico y romano, ninguno de los dos tiene la autoridad sobre la Biblia. La Biblia es la autoridad sobre todos nosotros. Sí.
Ahora, Johnny, este concepto de la autoridad de la Biblia se trata también en otras palabras en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver la carta que Pablo le escribió a Tito. Tú sabes por qué le escribió esa carta, ¿verdad? Porque estaba de desobediente. Bueno, no tanto desobediente, sino que se estaba quejando. Se estaba quejando. No tenemos exactamente lo que Tito le dijo a Pablo, pero tenemos lo que Pablo le contestó y de ahí nosotros podemos deducir qué fue lo que había dicho Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden lo que faltaba y constituyeses ancianos en cada ciudad, como yo te ordené, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, Sino hospedador, amante de lo bueno, sensato, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y redarguir a los que contradicen. Retén el modelo de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Johnny, este es un pasaje clásico de la forma como Pablo hacía ministerio y organizaba las iglesias. Le enseñó a Tito, le enseñó también a Timoteo, les dijo el tipo de dirigentes que tenía que tener la iglesia, sus características. Pero aquí hay una exhortación muy importante que le dice, retén el modelo de las sanas palabras que de mí oíste. Esa era la sola escritura de aquel momento. Y por supuesto, esto indicaba que él tenía que apoderarse de esas palabras, hacerlas suyas y enseñarlas a los otros. Y no estarse quejando de que Pablo había dejado las cosas incompletas. Y así nosotros, tú y yo, hoy en día tenemos que hacer lo mismo. No es cuestión de quejarnos de algo que está mal, sino nosotros tomar la rienda y estudiando la palabra, enseñar. Johnny, a mí me encanta cómo Pablo le dice a Tito, por esta misma causa te dejé allá en Creta para que organices todas las cosas y pongas ancianos, pongas supervisores, no para que te estés quejando. Por favor, haz tu trabajo. Le dio fuete y candela. Sí, o sea que lo está redarguyendo, lo está poniendo en su lugar para que haga el trabajo. Ahora, vamos a considerar un poquito más el tema del modelo de las sanas palabras que él recibió de Pablo, porque esa era una época en donde todavía no existía la bendición que nosotros sí tenemos de un canon de las escrituras, esas que tú tienes allí, de unas 27 libros del Nuevo Testamento, donde están los 4 evangelios de Cristo, donde están los hechos de los apóstoles, todas las cartas organizaditas, el libro de Apocalipsis. Ellos no tenían eso, tenían las sanas palabras que Pablo les había dado. Y debido a que no tenían ese material, posiblemente siempre corrían el peligro de desviarse de esas sanas doctrinas, que cuando uno busca el tema de la sana doctrina, lo encuentra en diferentes partes del Nuevo Testamento. Y vamos a ver una de esas partes en Gálatas para ver cuál fue la desviación que ocurrió allí. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas ni aun nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Es interesantísimo, Rafael, las tensiones que ocurren, y en el libro de Hechos, según lo relató el hermano Lucas, médico, el único gentil que escribió en toda la Biblia, todos los demás fueron judíos, los autores, él nos dice, y está registrado en el capítulo 21 del libro de Hechos, que cuando Pablo viene en su segundo viaje a Jerusalén, lo trae el hermanito Santiago y le dice, ¿qué te pasa que no estás siguiendo las palabras de los judíos y no estás cumpliendo las leyes de Moisés? Y entonces le da la receta que se vaya a pagarle los sacrificios al templo para que sepan todos que él sí está cumpliendo las leyes de Moisés. Hay una tensión sobre la sombrilla del cristianismo. Había dos maneras de interpretación del evangelio: la judía y la gentil. Y Pablo llega a prevalecer después. Esto no vamos a comentar si es bueno o si es malo, solamente vamos a decir lo que pasó. Y lo que pasó fue que Pablo prevaleció. Y esto hizo que se eliminaran opciones y quedara entonces solamente la opción que Pablo presenta. Y aquí, ¿qué está haciendo Pablo? Está luchando en contra de lo que llega a llamarse herejía, que originalmente no lo era, porque había dos opciones. Y bueno, Johnny, la forma como comienza este pasaje es que estoy tan extrañado que ya ustedes se apartaron de la doctrina que yo les di. Yo les di a ustedes la doctrina que me dio Jesucristo mismo. Ese era el evangelio, esa era la sana doctrina, lo que él predicaba. Y esta carta que él envió a estos creyentes de Galacia se convirtió para nosotros en la fuente de la sana doctrina, que no lo tenían ellos hasta que les llegó la carta con esas explicaciones. Ya una vez llegada la carta, se podían sentar a estudiarla, a comentarla, a compartirla con las demás iglesias, y eso resultaba para ellos la sana doctrina ya en forma material que podían copiar, reproducir y repartir por diferentes partes. Amén, amén, qué bien dicho. Sí, y entonces en ese momento ellos no tenían, hasta que llegó la carta, no tenían esa forma objetiva, herramienta concreta y física, sino los recuerdos de las palabras. Y si vino otro predicador, un judaizante que les enseñó que debían añadir sus propios méritos para la salvación, lo creyeron, lo aceptaron, hasta que Pablo les escribió la carta y los corrigió y nos instruyó a nosotros también. Pero entonces vamos a ver cómo se relacionó Cristo con este tema también. Entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba, diciéndole, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús tenía discusiones con los fariseos cada tanto, y en el evangelio, los evangelios, tenemos varios de esos eventos registrados. Este es un tema difícil de entender, y precisamente por eso le trajeron esta pregunta a Jesús para hallar ocasión para acusarlo. Hacerle una trampa, Rafael. Pero nuestro maestro era muy sabio. Él se fue y nos dio el principio de interpretación número 1 entre todos los principios, en mi opinión. Cuando quieren entender una doctrina, váyanse al Génesis, a la historia de creación, y partan del Génesis a entender esa doctrina a través de la historia de la Escritura. Sí, y precisamente eso fue lo que les dijo Jesús. ¿No habéis leído? Y lo voy a citar aquí, que el que los creó desde el principio
los hizo varón y hembra. O sea, los llevó hacia el momento de la primera intención de Dios. Ahí hay un principio muy interesante. Pero entonces ellos le presentan a Jesús esa pregunta. Y entonces, pero si es así, como tú dices, entonces, ¿por qué Moisés les dio esto? Y vamos a leer lo que les dijo Moisés. Cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Johnny, esto era una ley muy inconveniente para la mujer, porque aquí no se ponen condiciones para el divorcio, sino únicamente que el hombre se desagrade de una mujer. Puede haber sido porque la mujer no cocinaba como a él le gustaba, tal vez la mujer subió de peso y de repente ahora el hombre dice, ya no me agrada esta mujer, lo único que dice Moisés, hágale una carta y despídala, para que por lo menos tenga eso. Y se pueda casar con otro, pero la mujer no podía ella iniciar el proceso, solo el hombre podía iniciar el proceso. Y así hasta el día de hoy, en medio de los judíos, en Israel, el juzgado que hace los divorcios, solo los hombres tienen derecho a declarar divorcio, las mujeres no. Y entonces, hasta este momento, Johnny, la teología del divorcio en la cultura judía, o sea, en los momentos esos donde estaba viviendo Jesús, era que el hombre podía unilateralmente divorciarse de una mujer por su propio capricho. Y entonces vamos a ver cómo Jesús respondió a la pregunta que le hicieron los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de comprender esta doctrina, sino aquellos a quienes ha sido dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Johnny, nadie había interpretado o reinterpretado el tema del divorcio hasta el momento que Jesús ofreció que la única causa válida para el divorcio es el tema de la fornicación. Y les dijo, esto es una enseñanza dura para ustedes. O sea que Jesús cambió. Y es posible que unos eruditos que se hubieran reunido a estudiar el tema del divorcio hubieran podido concluir que el ideal de Dios era que se mantuviera el matrimonio. Pero Jesús les explicó, les dio otra razón. O sea, cambió todo eso y lo limitó únicamente al tema de la fornicación. Rafael, esto es interesantísimo. Muestra por lo menos la tensión que existe en el proceso de interpretación y también muestra que esta tensión permite diversidad de interpretaciones dentro de la sombrilla de lo que es la iglesia y el evangelio, porque tú y yo estamos diciendo que la Biblia es la palabra máxima y la Biblia en Deuteronomio dice que sí se puede divorciar y Jesús dice que no. Entonces tenemos dos opciones, dos interpretaciones. La segunda manera que muestra que hay diversidad de interpretación es que Jesús introduce una doctrina que tú y yo me imagino que nunca has escuchado predicar. Yo llevo desde 1971 escuchando sermones en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en otras iglesias que he visitado, bautistas, pentecostales. Jamás he escuchado un sermón de ser eunuco. Ni lo vas a oír. Ni lo voy a oír. Entonces, ¿qué nos dice eso?
Que hoy en día nosotros, al igual que en el tiempo de Jesús, los judíos tomaban un verso y se quedaban con ese y no se iban al Génesis, y eso era aceptable. Hoy en día también tomamos del verso de Jesús lo del divorcio para condenar el divorcio, pero no promovemos el ser eunuco. Ni siquiera aceptamos que hay diversidad de nacimiento con respecto a sexualidad. Pretendemos que todo el mundo nace igual, heterosexuales de la misma forma, mientras que el texto dice que hay diferentes manifestaciones, que hay personas que nacen diferentes y los llama eunucos. Ahora, Johnny, y no sacrificio. aquí hay un principio, y es que cuando encontramos así pasajes, tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí misma. Obviamente, lo que hizo Jesús fue cambiar el tema del divorcio, pero él dio la explicación, y la explicación es que corresponde a la intención original de Dios. Y eso para nosotros es el principio, que dejemos que la Biblia se explique a sí misma. Y si no comprendemos, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir buscando pasajes de la Escritura para ayudarnos a entender. Y vamos a ver cómo lo pone en el libro La Educación, el siguiente pasaje. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Johnny, ahí está muy bien expresado. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo. Qué importante tener en cuenta este principio de interpretación cuando estamos leyendo la Biblia. Amén. Y esto nos lleva a Isaías 8:20. Bueno, Johnny, y es la pregunta, hemos estado hablando de la interpretación de la Biblia, ¿cuál es el rol entonces de los escritos de la hermana White? Porque para nosotros los adventistas del séptimo día hemos llegado a aceptar y a comprobar que la hermana White tenía el don profético. Y entonces, ¿qué relación hay entre sus escritos y la Biblia? Y vamos a contestarlo a través de este versículo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto resulta muy fácil de entender para los hermanos pentecostales, por ejemplo. En las iglesias pentecostales hay profetas. Y estos profetas, cuando hablan y predicen y dicen su profecía, de inmediato los hermanos pentecostales abren la Biblia a ver si están diciendo cosas que contradicen lo que enseña la Biblia y que enseña la iglesia pentecostal. Lo mismo hicimos los adventistas del séptimo día. Tomamos a Elena de White y vemos si contradice o no contradice lo que enseña la Biblia. Y de esa manera probamos si el profeta es de Dios o no es de Dios. Punto y sencillo. Sí. Y debe quedar bien claro para nosotros los adventistas que los escritos de la hermana White jamás están por encima de la Escritura. Siempre la Escritura es nuestra única regla para nuestra conciencia, es el mandato de Dios para nuestras vidas. Y sí, los libros de la hermana White son útiles, nos ayudan a meditar, nos ayudan a entender, nos ayudan a aplicar, pero la Biblia es nuestra fuente autorizada para nuestra teología y nuestra conciencia. Estamos bajo la Biblia, y bajo la Biblia quedamos, y bajo la Biblia queremos estar. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y qué bendición para nosotros, Johnny, que tenemos la luz mayor y la luz menor, porque así mismo se denominó la hermana White, que es una luz menor. Ella no quería competir ni quería tomar el lugar de la Biblia, y agradecemos su ministerio y hemos sido muy bendecidos por la obra que ella tuvo en nuestra iglesia. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de nuestro estudio y les agradecemos por habernos acompañado. Les deseamos muchas bendiciones.